Historia y Archive. Doy la palabra a Víctor Rodríguez. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer su presencia en esta jornada y principalmente a doña Isabel como representante de la Universidad de La Laguna por la implicación que está teniendo en la investigación y en el desarrollo que se debe hacer acerca de la defensa de las víctimas del franquismo. Echo de menos mucha gente en esta sala, fundamentalmente políticos. Ahora que miro hacia donde están ustedes, siento el mismo desasosiego que suelo sentir siempre que organizo jornadas y conferencias sobre archivos, que es el tema del que yo les voy a hablar porque es mi especialidad. Y este desasosiego viene porque evidentemente todos ustedes saben de la necesidad de los archivos para poder investigar sus casos, los casos de los que son víctimas. Pero sin embargo, los legisladores, en gran medida, tienen un desconocimiento bastante profundo de lo que legislan, sobre todo cuando se refiere a memoria histórica y archivos. En los últimos años se han ido aprobando muchas leyes sobre patrimonio histórico, sobre memoria histórica, sobre archivos. No hay ninguna ley en España, cada comunidad autónoma tiene la suya, pero no existe una ley estatal, con lo cual eso fomenta el desamparo de los archivos y de las personas que necesitan acceder a la información. Pero es que además, en estos últimos años, cuando se han dictado, se han promulgado diferentes leyes y reales decretos encaminados a esto que ahora se llama la administración electrónica, que parece que va a ser muy revolucionario, yo desde mi punto de vista soy bastante pesimista ya con todo lo que se hable en España de agilizar la administración y de garantizar la transparencia y fomentar el acceso a la información. Y de toda la legislación que se ha ido promulgando, solo hay un real decreto en el que se han hecho caso a los archiveros, y fue de forma casual, no porque el legislador llamara a especialistas en la materia para saber cómo debían desarrollarse esas leyes. Y en el caso de las leyes de memoria histórica yo creo que ocurre lo mismo. Me llama mucho la atención que hoy se organice, amparado por la Universidad de La Laguna y también, en principio, por el Parlamento de Canarias, una jornada de debate sobre la Ley de Memoria Histórica de Canarias, y sin embargo creo que no hay nadie de la Comisión de Memoria Histórica, ¿no? ¿Hay alguien de esa comisión? No, ¿verdad? Pues para mí eso demuestra bastante desinterés, porque no sé exactamente quiénes forman esa comisión, no sé si habrá muchos historiadores, no sé si habrá muchos archiveros, pero sinceramente lo dudo, porque sé lo que suele ocurrir en estos casos. Otra cuestión con la que quería empezar es que la verdad que, aunque el título tiene mucha relación con lo que venimos a tratar hoy, que es la importancia de los archivos en la reconstrucción de los hechos, lo cierto es que es una verdad de perogrullo. Creo que todos son conscientes de esto, ¿no? Por eso mismo, aquí quienes deberían estar escuchándonos son los políticos que deben legislar cómo deben estar los archivos, en qué condiciones y de qué forma se debe regular el acceso. En pleno siglo XXI, que ha sido definido como la era de la información, un momento histórico en el que cada vez hay más acceso a la información, sobre todo a través de Internet, parece que hablar de la importancia de los archivos debería ser una cosa ya superada, ¿verdad? Pero paradójicamente no es así. Tenemos mucho acceso a la información, pero en gran medida una información banal y que al ciudadano le sirve de muy poco para cada una de las cuestiones que debe afrontar en su vida. Los archivos, como saben, tienen más de 5.000 años de historia. Desde que se inventa la escritura existen archivos. Sin embargo, 5.000 años después, 5.500 años después, debemos seguir planteándonos la importancia de los archivos y la necesidad de que se fomente el acceso a la información que albergan. ¿Y cuál es la razón para asegurar esto? Esta necesidad histórica que se plantea en la España democrática, incluso con más énfasis que en periodos políticos anteriores. Pues creo que lo primero que debemos hacer es asumir tres cuestiones. En primer lugar, que los archivos, a lo largo de la historia, son una construcción por deseo del poder y para servir al poder. Eso es demostrable a lo largo de cualquier periodo histórico, desde Mesopotamia hasta un sistema democrático como el que tenemos actualmente. Evidentemente, en una sociedad democrática, y más aún asumiendo la era de la información en la que estamos inmersos,
Esto no debería ser así, los archivos no deberían estar al servicio del poder. Los archivos en una sociedad democrática deben estar al servicio de la ciudadanía, en la defensa de los derechos de los ciudadanos y también que sean demostrativos de los deberes, porque como ciudadanos tenemos unos deberes que cumplir y unos derechos que deben ser respetados. Sin embargo, como bien saben, a la hora de hacernos cumplir por los deberes, sí hay mucha exigencia, sin embargo, los derechos sí que son bastante menospreciados en gran medida. Saramago, en una de sus novelas, el ensayo sobre la lucidez, decía una cosa muy cierta, y es que los ciudadanos de este país están tan poco acostumbrados a reclamar sus derechos que no se han dado cuenta de que se los han quitado. Y en el caso de los archivos esto es una gran certeza, ¿verdad? Tenemos derecho a acceso a la información que nos atañe desde la Constitución de 1978. Sin embargo, todavía ustedes saben bien cuáles son las dificultades que lleva para esto. En otros países es cierto que se ha ido superando, porque aunque España, con su transición realizada con la Constitución de 1978, parecía que iba a romper con todos los mecanismos y todos los sistemas de gobierno anteriores, sin embargo no ha avanzado nada en cuestión de acceso a la información. En la Constitución se recogió, pero no ha ido mucho más allá, porque todas las leyes posteriores han ido repitiendo eso mismo que dice la Constitución. Incluso la Ley de Transparencia, que se aprobó en el año 2013, lo que ha hecho es entorpecer el acceso a la información. La Ley de Protección de Datos, que también debería servir para garantizar la dignidad y el derecho que tenían las personas que habían sido represaliadas para corregir información que el gobierno tenía acerca de ellos, por ser comunista, por ser desafectos al régimen, ¿verdad? La Ley de Protección de Datos debería ir encaminada a eso, a proteger los datos que tiene la administración de una persona. Sin embargo, se está utilizando para frenar el acceso a los datos que tienen sobre nosotros y que tenemos derecho a conocer. Bajo ese amparo, ese paraguas de la transparencia y de la protección de datos, lo que se está haciendo es anulando el derecho constitucional que tenemos de acceso a la información. La Ley de Transparencia, por ejemplo, en el caso de los archivos, lo que ha hecho ha sido dificultar el acceso a cualquier expediente. Hasta ahora, cualquier archivero podía dar un expediente cualquiera sabiendo que el ciudadano que lo pide es interesado, es parte interesada. Y la categoría de interesado está definida en las leyes de procedimiento administrativo. Sin embargo, ahora con la Ley de Transparencia, si alguna administración se pone rigurosa, hay que hacer hasta un informe jurídico para ver si tiene derecho a acceso a la información cualquier ciudadano que pida un expediente concreto. A mí me parece un absoluto disparate, con lo cual lo que estamos haciendo es entorpecer en gran medida. Además, mientras que en otros países se han promulgado leyes de desclasificación de documentos, hace poco veíamos como Trump, que no es un señor que creo que tenga muchos seguidores fuera del entorno que lo votó en las últimas elecciones de Estados Unidos, dijo que había que había que desclasificar documentación sobre Kennedy y no hubo ningún problema. Cierto revuelo, a lo mejor por las agencias norteamericanas, pero al final se dio acceso a la información. España no tiene ninguna ley de desclasificación de documentos. Es más, como saben, en los últimos años ha habido mucha controversia por el acceso a los archivos militares. Muchos historiadores con gran prestigio internacional han visto la necesidad de ir a archivos extranjeros para investigar sobre el franquismo, porque en España no se desclasifican documentos. En la última etapa de la ministra Carme Chacón, como ministra de Defensa, decidió la desclasificación de más de 10.000 documentos. Sin embargo, con el inmediato cambio de gobierno, el ministro entrante dijo que no era una cuestión prioritaria y que además no había dinero para poder desclasificar esos documentos. Es verdad que no se puede desclasificar por desclasificar, hay que hacer estudios, pero para eso creo que hay bastantes profesionales en España. Hay historiadores, hay archiveros con los que se puede contar para desclasificar. Además, es que la ley ya debería decir en qué periodo se desclasifican cada documento. Evidentemente, para el gobierno del Partido Popular no es prioritaria la desclasificación de documentos sobre el franquismo. Yo cuando dijeron que no había dinero, dije, bueno, pues a lo mejor con alguna caja B se puede sufragar el gasto, pero creo que no iba destinada a esa, la caja B. Parece ser que no. Y esto nos lleva a la segunda idea que debemos asumir en cuanto a los archivos en España, y es que la legislación que se ha ido dictando a lo largo de los años va más encaminada a impedir el acceso a la información que a favorecerlo. Incluso
se argumentó, para no desclasificar los documentos sobre la guerra civil, que eso podía generar algún conflicto con países que tienen cierta relación y ciertos convenios y acuerdos con España. Evidentemente muchos historiadores tacharon esto de un absurdo y preguntaban ¿con quién nos va a crear conflicto? ¿Con la Alemania nazi o con la Italia de Mussolini? Porque evidentemente son documentos de hace 50 años, 60 años, 70 años, no creo que genere una controversia, porque precisamente Alemania, después de los juicios de Nuremberg, lo que hicieron fue abrir los archivos de la Stasi, bueno, posterior, pero abrir los archivos alemanes para favorecer la investigación. De hecho, incluso Liberia, que hablaba sobre el Vaticano, y si no intentaba el Vaticano abrir las puertas de los archivos parroquiales para que cada una de las víctimas conozca la información que hay sobre ellos en estos archivos, el Vaticano va desclasificando y va abriendo documentos a medida que lo hacen otros países. Por ejemplo, sobre las relaciones del Vaticano con la Alemania nazi, primero fue Alemania quien desclasificó los documentos y a colación del Vaticano, precisamente para no quedarse atrás. Y en relación con lo que comentaba Liberia, es muy significativo lo que ocurre en España con algunos archivos, porque por los concordatos que hay entre el Estado y la Santa Sede, se dijo que la titularidad de los archivos en esos concordatos era de la propia Iglesia, pero también es verdad que toda entidad que reciba dinero público para el tratamiento de archivos tiene obligación de poner esos archivos al servicio de la ciudadanía, porque el dinero que están recibiendo lo ponemos todos. Por lo tanto, no es de recibo que si todos ponemos el dinero no tengamos acceso a esa información. En España esto está ocurriendo con dos grandes organismos. El primero, la Iglesia Católica, y el segundo, la Fundación Francisco Franco. Todavía muchos historiadores no saben qué documentación es la que hay en esta fundación y lleva recibiendo muchísimos años subvenciones para organizar y digitalizar sus archivos. Además, con el agravante de que la documentación que tiene la Fundación Francisco Franco no es del todo particular del dictador, sino que es documentación del gobierno, porque en ese caso el cargo se confundía con la persona, lo que conllevó a que él fuese acumulando cierta documentación que ahora está en poder de sus herederos y de la Fundación Francisco Franco. Y otra cuestión que hay que asumir para entender esta realidad de los archivos es que en España hay un arraigo de la idea de vivir de espaldas a la historia y también un miedo a enfrentarse a la verdad. Evidentemente se argumenta que se van a reabrir heridas, se argumenta que van a causar muchos problemas, en algunos casos se argumenta que lo que quieren las víctimas es dinero. Creo que con todas las cuestiones que se han conseguido llevar a cabo, fundamentalmente por exigencia judicial, ninguno de estos tres factores han tenido ninguna relevancia, como ellos decían. Sin embargo, prefieren seguir viviendo de espaldas a esta realidad y a estos casos tan concretos y que constituyen unos delitos flagrantes contra la sociedad. En otros casos se ha argumentado el honor de las personas que figuran en esos documentos, pero sin embargo no se están fijando en el honor de las víctimas, que son precisamente las que tienen derecho a recuperar su honor y su dignidad, y sin embargo sí que quieren amparar el honor de médicos que firmaron certificados de defunción de forma ilegal y además falsificada. En 1997, un jurista francés para la Organización de las Naciones Unidas redactó un documento que tituló La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, y en ella aportó el concepto de derecho a saber como un derecho colectivo que implica el derecho que tiene el ciudadano a la verdad y el derecho a recordar. En este documento estableció 5 grandes principios que estaban encaminados fundamentalmente a la preservación de los archivos, a la organización de los archivos para abrirlos a la sociedad y que puedan así garantizarse el acceso a la información que requieren para conocer su origen, para conocer los hechos históricos, para conocer en definitiva su verdad. En 2005, para seguir avanzando en estas cuestiones, Diane Orlicher profundizó aún más y emplazó a los gobiernos a responsabilizarse de estos archivos, y tanto de su organización como de la apertura. Y en 2012 volvió a ser recordado la necesidad de estos archivos para garantizar en los procesos de transición los derechos a la verdad y el derecho a la dignidad de las víctimas. Y aún así, también más para profundizar, en el año 2015 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas redactó un documento que tituló Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto,
con el subepígrafe archivos. Y en él se especificaba que los archivos son esenciales para el buen funcionamiento y resultado de todo proceso de justicia de transición. Son cruciales para el ejercicio de los derechos individuales, como el derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias que vulneraron derechos y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte de las víctimas. Todo esto ya debería ser suficiente para que en España ustedes tuvieran derecho a acceso a la información que requieren y que necesitan. Sin embargo, el gobierno, como bien saben, pues hace oídos sordos y en ningún caso está favoreciendo el cumplimiento de estos principios que establecen las Naciones Unidas. Y el caso de los archivos en España es muy paradójico porque en algunos momentos se celebra con gran boato hechos históricos, como ocurrió, por ejemplo, en 2008 con la celebración del 2 de mayo de 1808. Se hicieron muchas exposiciones, se digitalizaron archivos, se publicaron libros. Sin embargo, cuando se habla del pasado más reciente, nada de nada, como bien saben. Y es paradójica esta situación porque España es uno de los países con mayor tradición en gestión de archivos del mundo. Tenemos, por ejemplo, el Archivo General de Simancas, que está en Valladolid, que fue creado por el emperador Carlos I y sobre todo desarrollado por su hijo Felipe II, que cuenta con las ordenanzas de archivo más antiguas del mundo, que son de 1588. O sea, la primera normativa del mundo fue dictada por un rey español, en 1588. De hecho, este archivo recientemente ha sido declarado Memoria del Mundo por la UNESCO. Pero es que además tenemos el Archivo General de Indias, que está en Sevilla, y que fue creado en 1785 por Carlos III. Es muy curioso el motivo por el que se crea este archivo, porque a diferencia de Felipe II y Carlos I, que lo que querían tener era toda la documentación del reino concentrada en un solo lugar para gestionar todo ese imperio que iba creciendo cada vez más, el Archivo General de Indias se crea para desmitificar lo que se venía hablando sobre la masacre que había realizado España en la conquista de América. Entonces el rey, harto de que los ingleses y los franceses publicaran libros en contra de España, dijo: pero esta gente, ¿qué documentación está consultando? Dijo: pues ninguna, majestad. ¿Y dónde está la documentación? Pues repartida por varios archivos. Vale, pues en Sevilla vamos a crear un archivo para que una persona se encargue de estudiar toda esa documentación y haga un libro de historia desmintiendo todo lo que dicen los ingleses y los franceses. Y así se creó el Archivo General de Indias, que a día de hoy es el único archivo del mundo patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, si tenemos los principales archivos del mundo en España, ¿por qué ahora, en una sociedad democrática, no se sigue avanzando en esta gestión de archivos? No se siguen promulgando leyes que respalden la gestión adecuada de los archivos, que permitan un acceso controlado, evidentemente, pero con garantías de que el interesado va a encontrar lo que necesita. Pues yo creo que lo que pervive en España es precisamente la idea que tenía Felipe II de los archivos. El archivo es una construcción del poder para estar al servicio del poder. De forma muy breve, porque no me quiero alargar mucho, porque podríamos estar hablando mucho del tema de los archivos, pero para ir concretando, últimamente siempre en las conferencias intento hacer ver al público cuál es la realidad de los archivos, no solo en España, sino en el mundo. Y por esto defino los archivos como unos procesos de construcción a los que hay que restarle un proceso de destrucción. Y el resultado son los archivos, los documentos que nosotros vamos a conocer. El primer proceso de construcción del archivo es la idea política del archivo, la idea que el poder tiene de que hay que crear archivos con una necesidad imperiosa para gestionar el territorio sobre el que tiene el dominio. Esto en los sistemas burocráticos, la burocracia como la conocemos hoy en día, pero que tiene una larga historia, es fundamental el documento para conocer el territorio que gestionas, qué población es la que vive en ese territorio y fundamentalmente para controlar todo lo que ocurre. De manera que el poder es consciente desde muy temprano que son necesarios los documentos y los archivos para poder gobernar. En consecuencia de esta idea, el siguiente paso es diseñar políticas archivísticas, es decir, dictar leyes sobre qué archivos deben existir, cómo se deben gestionar y quién puede acceder a estos archivos. Y una de estas terceras construcciones son los archivos como instrumento de control y represión. En todos los sistemas burocráticos que se generan documentos, se van construyendo unos archivos burocráticos. Pero en los sistemas políticos represores se crean otros archivos que generalmente suelen ser o bien los creados por la propia policía adepta al régimen,
que está encaminada a espiar al ciudadano y tenerlo absolutamente controlado, y también mediante la incautación de documentos de algunos organismos como pueden ser partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, o sea, todo lo que saben que fue ocurriendo en España a lo largo del franquismo, porque lo primero que hizo Franco fue decir, vale, ahora nos tenemos que hacer con toda la documentación de todos los que consideramos que son contrarios al régimen. ¿Para qué? Para represaliarlos. Esto es lo que dio lugar en España al que se llamó Archivo de la Guerra Civil y que actualmente se llama Centro de la Memoria Histórica, que están, como saben, en Salamanca. Pues bien, estos son los procesos de construcción, siempre al amparo del poder y para salir al poder. Pero para conocer los archivos tal y como nos llega hoy, al día de hoy, y saber qué documentos son los que podemos encontrar en ellos, como les decía, hay que unirle un proceso de destrucción. La primera destrucción es el incumplimiento de las políticas archivísticas. Evidentemente el poder más alto dicta unas normas para controlar tanto a la ciudadanía como a otros poderes que están por debajo de ellos. Evidentemente los que están por debajo no quieren ser controlados por los que están por encima. Por lo tanto lo que hacen es incumplir en cierta medida toda la legislación que se dicta sobre el dictado de documentos y la construcción de archivos. La segunda de estas destrucciones es el mismo abandono de los archivos. Mientras que en periodos pasados, periodos históricos desde el siglo XV en adelante, en el caso de Canarias, los archivos estuvieron perfectamente organizados, con sus más y sus menos, pero había bastante control sobre los archivos, porque eran los propios gobiernos centrales quienes mandaban que los archivos estuviesen bien organizados para cada vez que reclamase un documento estuviese accesible de forma inmediata. Sin embargo, con la democracia, con esta democracia de 1978 que garantizaba el derecho de acceso a los archivos y a la información, ahí se produjo una hecatombe y la consecuencia inmediata fue encontrar los archivos en sótanos de cualquier ayuntamiento, en sótanos de cualquier administración, tirados por el suelo. Eso sigue perviviendo a día de hoy. O sea, no es nada que haya pasado ya a la historia. Yo en el año 2001 empecé a trabajar en San Bartolomé de Tirajana como archivero. Había una parte de documentación que estaba parcialmente controlada, pero luego lo que nos encontramos en gran medida fue un sótano más o menos de estas dimensiones con montañas de papeles por todas partes. Pues así siguen muchos archivos a día de hoy y evidentemente eso va en contra de los principios constitucionales del derecho de acceso a los archivos y a la información. Y una tercera destrucción que va aparejada a los archivos es la propia corrupción. Vinculada a los archivos se dan dos tipos de corrupción. Una es la manipulación de documentos para obtener un beneficio. Como decía el profesor Tamayo hace un momento, la religión se había mercantilizado, pero también los archivos se mercantilizan porque se garantiza la organización y la conservación de documentos que favorece a los sistemas de gobierno. Sin embargo, se desatienden aquellos que pueden desfavorecerlo en caso de juicios. Como, por ejemplo, pues todas las adjudicaciones ilegales de obras que se han ido haciendo a lo largo de los años, pues cuando los jueces piden los expedientes, la mayoría han desaparecido. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia, no es propio de la democracia exclusivamente, sino que lo podemos ver a lo largo de toda la historia de Canarias, a lo largo de toda la historia de España y la del mundo en general. Yo siempre pongo dos ejemplos para que vean que no hemos cambiado nada a lo largo de los siglos. A principios del siglo XVI, el gobernador de Tenerife, que estaba aquí en la laguna, Alonso de Lugo, adelantado de Tenerife, vio cómo se le iba a hacer un juicio para ver si su comportamiento había sido acorde a ley o no, para ver si había gobernado según los dictámenes de la época. Para eso, la corona mandaba a un juez que debía examinar tanto los documentos en los que se habían recogido la actuación del gobernador, como los testimonios de las personas que habían sufrido acoso por parte de Alonso de Lugo. ¿Qué ocurrió? Que Alonso de Lugo, que tuvo que hacer un repartimiento de las tierras de Tenerife para cada uno de los pobladores, cuando llegaba un amigo suyo y decía, no hay tierra, no te preocupes, se la quitamos a este y te la doy a ti. Todo eso, todo ese repartimiento que iba siendo asentado en unos libros que se llaman de repartimientos, era una prueba de un hecho delictivo. ¿Qué hacía Alonso de Lugo? Tachar el nombre de la primera persona a la que se le había dado para poner el nuevo nombre. Evidentemente, cuando llega el juez, Alonso de Lugo quiere hacer desaparecer estos libros, porque el tachado ya era una muestra evidente de que se había cometido un delito. Entonces le dijo al que era secretario, al escribano de la época en el ayuntamiento de aquí de La Laguna, dijo, oye, dame los libros para que no los vea el juez.
Y el secretario dijo, no solo no te doy los libros, sino que además voy a denunciar lo que has hecho. La reacción de Alonso de Lugo fue darle una paliza al secretario, meterlo en la cárcel y quitarle los libros. Si hacemos un salto en el tiempo, en Arrecife, en Lanzarote, hace 3, 4 años, una juez llama a la secretaria accidental, no había un secretario titular, llama a la secretaria accidental del ayuntamiento y le dice, oye, custodia bien este expediente porque te lo voy a pedir en breve porque estamos haciendo una investigación. La secretaria coge el expediente, lo guarda en un armario y acto seguido aparece el alcalde. Oye, dame este expediente. Dijo, no, lo tengo guardado para cuando lo pida el juzgado. Al día siguiente, las cámaras del ayuntamiento habían sido desconectadas, había sido forzada la puerta de la secretaría, la puerta del armario y el expediente había desaparecido. Evidentemente, la jueza inmediatamente llamó al alcalde y dijo, oiga, ¿qué pasa con este expediente? No, es que por seguridad lo quería tener yo en mis manos para fotocopiarlo, hacer varias copias y casi no desapareciera. Dice, vale, entréguelo. Cuando se lo entregan faltaban varios documentos. Dice, oiga, que faltan documentos en este expediente. Eso fue en el proceso de fotocopiado, que la fotocopiadora se quedó obstruida y se lo fue comiendo. Es el mismo ejemplo con 5 siglos de diferencia. Esa es la realidad de los archivos en España. Esa es la realidad con la que tenemos que convivir y contra la que tenemos que luchar, evidentemente. Pero es bastante difícil. De manera que lo que nos encontramos hoy cuando permitan el acceso a los archivos de la Iglesia, a los archivos de las casas cunas, lo primero que hay que estudiar no es lo que hay, sino también lo que falta. Porque hay que hacer un proceso de reconstrucción muy grande para poder determinar de qué manera se han manipulado los archivos de los documentos. Por eso es tan necesario estudiar no solo los documentos en sí, sino la historia de cada uno de los archivos. Hay que saber qué es lo que ha ocurrido con cada documento desde que se escribió hasta que llegó al archivo, lo que se llama en archivística la cadena de custodia. Solo la cadena de custodia, si ha sido rígida y se ha llevado como se debe llevar, nos garantiza que el documento puede ser fidedigno. En esto de reconstrucción de archivos, pues Raúl es un experto porque está bastante acostumbrado a indagar y ver qué es lo que falta para poder determinar dónde han ido a parar esos expedientes. Y todo esto que vengo diciendo está muy relacionado con las víctimas del franquismo, está muy relacionado con ustedes y también con otros casos flagrantes de delitos durante la etapa dictatorial. Vemos por un lado que el incumplimiento o inexistencia de políticas archivísticas significa en España y en Canarias la inexistencia de desclasificación y de regulación al acceso a los documentos, lo cual les está impidiendo acceder a la información que necesitan. Por otro lado, el abandono de los archivos conlleva el deterioro y la desaparición de mucha información, unas veces de forma intencionada y otras veces por causas fortuitas, como puede ser un incendio, aunque yo dudo de que los incendios sean fortuitos, o también en algunos casos por inundaciones. Evidentemente todo esto se puede prever, porque si usted coloca abandonados los documentos en un sótano al que puede acceder cualquier hecho fortuito puede producirse en un momento determinado, sobre todo cuando hay grandes lluvias. Aquí en Tenerife, por ejemplo, se han inundado muchos archivos por las escorrentías, por los barrancos. ¿Por qué? Porque a lo mejor han situado los archivos en lugares donde no deben estar ubicados. Y en tercer lugar, la manipulación y destrucción de documentos, como saben, pues ha sido una situación muy presente en la historia de España y de Canarias. Como caso que debemos nombrar aquí es el incendio de la Casa Cuna de Gran Canaria, ¿verdad? También se supone que es una cosa fortuita, pero yo lo relaciono con lo que ocurrió en el Archivo Municipal de los Palacios hace un par de años. No sé si vieron en la prensa los Palacios en Sevilla, que estaban insertos en una causa judicial, el alcalde y algún concejal, y a las 6 de la mañana las limpiadoras olieron a quemado. Buscando el olor a quemado, apareció que justo la habitación donde estaba la documentación del Departamento de Hacienda estaba ardiendo. Dijeron que como daba a la calle, alguien tiró algún tipo de mecha para incendiar el archivo, pero mucha casualidad, ¿no? Que justo cuando están insertos en un proceso judicial y los juzgados están pidiendo documentación sobre pago de factura y demás, arda concretamente esa parte del archivo. Parece muy casual, ¿no? El fuego parece que siempre tiene una intención demasiado casual. Pero esto tampoco es
una práctica actual. Esto es una práctica, por ejemplo, del siglo XIX, de toda la etapa del caciquismo. Bueno, en España se supone que está superada, pero parece ser que no en demasía. Durante el siglo XIX, en Canarias, por ejemplo, ardieron prácticamente todos los archivos. ¿Por qué? Pues porque se usurpaban terrenos, se quitaban terrenos a unas personas para dárselas a otras, sobre todo para aprovecharse los que eran allegados al cacique. Pues se hacía lo que todos conocen como el pucherazo de las elecciones, así que lo mejor era destruir las evidencias. Quemando los archivos se pierde la evidencia. Y también para impedir las acciones de gobierno por parte de quienes ganaban las elecciones, si no era favorable a lo que quería el cacique del momento. Pues con todo esto, lo que se está haciendo es imponer en España lo que el historiador israelí Yuval Noah Harari, que tiene dos libros que se han hecho muy famosos. Uno se llama de Sapiens a hombres, Sapiens, de hombres a dioses, y la segunda parte que ya va encaminada a todo el tema de la implantación tecnológica en el ser humano. Se lo recomiendo porque da una visión de la historia de la humanidad muy buena, sobre todo desde otro punto de vista, y en él acuña un término que es el del telón de silencio. El telón de silencio que se ha ido produciendo a lo largo de la historia y que en el caso de las víctimas del franquismo en España se ha hecho muy patente. Es un telón de silencio porque detrás de esa cortina está toda la información a la que necesitan acceder y que sin embargo les está impidiendo el conocimiento de la verdad. Yo como última parte de mi conferencia lo que venía era a criticar la Ley de Memoria Histórica de Canarias. Creo que es una crítica más que destructiva, constructiva, pero bueno, puede que haya quien la interprete de una forma diferente a la intención que yo tengo. ¿Por qué quiero criticarla? Pues porque yo creo que realmente es muy necesaria esta Ley de Memoria Histórica. Y también creo que es fundamental la creación de lo que ellos llaman el Centro Virtual de Documentación de la Memoria Histórica. A mí la palabra virtual ya no me ha gustado. Suena muy moderna porque lo que quieren hacer es subir documentos a Internet para que estén accesibles a cualquiera que los necesite. Pero yo creo que la palabra virtual lo que va a conllevar es su inexistencia. Y por eso va a ser virtual, porque solo va a existir sobre el papel. ¿Por qué digo esto? Pues porque la Ley de Archivos de Canarias, que se promulgó en 1990, ni siquiera ha sido cumplida en su totalidad. Es más, ha sido cumplida en una mínima parte. Este centro de investigación que se quiere crear lo hacen depender del Sistema Canario de Archivos. Intuyo por qué. Me van a permitir que no lo diga ahora en voz alta, pero intuyo por qué se hace así. El problema que tenemos es que este Sistema Canario de Archivos no existe. Este Sistema Canario de Archivos es virtual también porque está recogido en la ley. Sin embargo, nunca se ha llegado a crear. Solo existe un sistema de archivos vinculado al propio gobierno autónomo. Pero no existe el sistema de archivos, que para que lo entiendan, debe ser una reglamentación, unas infraestructuras que acojan a todos los archivos de Canarias, desde los archivos del gobierno autónomo, pasando por los archivos de los cabildos, los municipales, los privados y los de la Iglesia, también los hospitalarios, por supuesto. Y no solo es que este sistema de archivos no exista, sino que además los cabildos insulares, que en muchos casos se han hecho con la documentación de centros de acogida y de casas cuna, están infradotados de personal y también de medios para poder gestionar esos archivos, organizarlos y ponerlos en servicio de los interesados. En el caso de los archivos municipales, que son muchos más, es peor todavía, porque solo existen archivos municipales en un 48% en Canarias. En el caso de estos archivos, pues en ellos se puede investigar muchas cuestiones sobre la represión franquista, por ejemplo, casos como en San Bartolomé de Tirajana o varios municipios de aquí de Canarias en los que toda la corporación republicana fue encarcelada inmediatamente con el levantamiento del 18 de julio. Pues muchos de esos archivos están deteriorados, desorganizados, inaccesibles en definitiva. Y vamos a hablar de los archivos eclesiásticos, pues ya saben todos los impedimentos que tenemos. A mí me echaron de un archivo eclesiástico y juré no volver. Sobre todo porque yo estaba trabajando de forma voluntaria y sin cobrar en la organización de ese archivo. Se dio el caso en que yo trabajaba en San Bartolomé de Tirajana y el archivo parroquial se estaba deteriorando en gran medida. Un archivo parroquial que está dando unos resultados, Paco
lo conoce muy bien, sorprendentes, porque en esos archivos se están haciendo estudios genealógicos que ha detectado la causa de la muerte súbita en muchas personas del municipio y lo está poniendo en relación con personas de otras islas. Esto está significando que a través de la investigación genealógica en los archivos se ha podido estudiar la genética de esas personas y detectar un gen que tiene su origen, una alteración genética que tiene su origen en el siglo XVIII, creo que es, y que está produciendo estas causas de muerte súbita. Al genotipar a la gente, al saber quiénes están vinculados con esa familia a través de los árboles genealógicos, se ha conseguido que muchas de estas personas tengan un bypass y así evitar la muerte. Por eso, cuando el año pasado organizamos unas jornadas en Lanzarote, en las que estuvo Paco, esa conferencia la titulamos como Archivos que salvan vidas. Ahora estamos en el caso de ustedes, archivos que devuelven la dignidad. Yo, como les comentaba, llegó un sacerdote nuevo a San Bartolomé de Tirajana y le dijo al alcalde que quería organizar el archivo porque los libros sacramentales estaban muy deteriorados. Alguien los había forrado en plástico hace muchos años y el plástico lo que hace es crear un microclima, va compactando el papel, con lo cual luego no se puede abrir ni siquiera el libro. Entonces le dijo al alcalde que le diese un dinero. Le dijo, no, yo mejor que dinero te mando a hablar con el personal del archivo y que ellos te digan. Hicimos un proyecto y empezamos a trabajar, mi compañero y yo, de forma gratuita por las tardes, en organizar el archivo. ¿Qué ocurrió? Que nos encontramos documentación del propio ayuntamiento del siglo XVIII y XIX. Esto se produjo porque el que era secretario del ayuntamiento en ese momento también era mayordomo de la parroquia, porque su hermano era el párroco. Entonces, como gestionaba la documentación de todos los sitios, la mezcló. Inmediatamente lo que hicimos fue hablar con el obispado para reclamar esa documentación y que volviera al ayuntamiento. El siguiente paso fue, cuando iba otra vez a trabajar en el archivo, me negaron el acceso. Y desde entonces no me permitieron entrar más. Hasta hace un par de años que volvieron a pedir dinero al ayuntamiento para digitalizar el archivo. Entonces, cuando la concejala del momento me vino y me dijo, oye, hay que hacer este proyecto, y dije, no. ¿Cómo que no? Dije, no. ¿Vas a dar dinero público? Sí. Vale, pues queremos copia de todo lo que se digitalice para ponerlas en el archivo municipal al servicio del ciudadano. Evidentemente la Iglesia dijo que no. Que se digitalizaba con dinero público, pero que las copias se las quedaban ellos. Entonces yo dije, conmigo no contaba. Pusieron a otras personas a trabajar, pero yo me negué. Simplemente por principio y por ética, ¿no? Sí, yo no le voy a hacer un trabajo a usted gratuito para que solo usted tenga beneficio. Y esa es la realidad de los archivos parroquiales en Canarias. Además, tenemos otra gran carencia, y es que la ley de archivos de 1990, que decía que había que hacer un censo de todos los archivos existentes en Canarias para saber qué documentación tienen, se hizo alguna cosa en los años 90, pero no sirvió para nada, evidentemente, y al día de hoy tampoco sabemos exactamente qué archivos son los que existen en Canarias y qué documentación contienen. Donde hay archivero, se puede llamar por teléfono y preguntar, oye, ¿tienes algo de esto? Aquí tengo que romper una lanza en favor de algunos archiveros, no de todos, pero sí de algunos, porque algunos dicen, es posible, pero es verdad que, por ejemplo, imagínense un archivo de un cabildo que tienen que prestar servicio a la propia administración con multitud de expedientes a lo largo del año, hay una sola persona para organizar el archivo, para hacer una base de datos, para meter los expedientes en base de datos, para digitalizar. Eso es imposible de gestionar. Entonces, sí que es verdad que en algunos casos se ponen trabas injustificadas, pero en otros no es por una cuestión de voluntad del archivero, sino porque es imposible conocer con exactitud. Ahora mismo, ahí tengo que también romper una lanza a favor de la Universidad de La Laguna. Hay un proyecto muy interesante que estuvo financiado por la Universidad de La Laguna, que es para conocer los archivos privados de Canarias, fue fomentado por profesores de historia de aquí de la universidad. Pues eso se debería hacer con todos los archivos, con los archivos municipales, insulares, con los eclesiásticos, para que así todo el mundo sepa directamente dónde está cada una de la documentación que necesite. Es más, toda esa información de los censos debería estar en una web para que ustedes, antes de ir a un archivo, sepan ya si hay algo que les interesa o no. Por lo tanto, habría que hacer muchísimo trabajo previo para que este centro de documentación de memoria histórica sea factible. No me voy a alargar mucho más, simplemente agradecerles que hayan contado conmigo para exponer mi visión de los archivos en Canarias y en España, sobre todo, para mi desgracia, las grandes dificultades que existen a la hora de acceder a un archivo. Esto también significa una cosa a favor,
y es que hay mucho trabajo por hacer. Yo siempre digo lo mismo, si hay mucho paro, como ustedes quieren, le digo a los políticos. Porque trabajo que hacer hay. Nada, muchas gracias. Perdón, antes de hacer nada, voy a comentar, porque como tenemos la suerte inmensa de que contamos con el ponente que va a estar todo el día con nosotros, no es igual que el caso del doctor Tamayo, que tiene que marcharse, el doctor Bello va a estar todo el día con nosotros. Entonces, lo que agradeceríamos todos es que las preguntas que vayan a hacer al doctor Bello la guarden para esta tarde, que tenemos una mesa de debate. Por favor, que anoten puntualmente las preguntas concretas que se deben hacer. En lugar de tener el debate ahora, preferiríamos tener un descanso de 15 minutos para tomar un café y algunos para ir al servicio. Muchísimas gracias.